buenos días. Estamos aquí en el marco del Día Internacional de la Mujer, en estas mesas de diálogo que instauró la Conbioética. El día de hoy tenemos diálogos feministas y queremos ver el objetivo de esta mesa de diálogo es cómo el feminismo ha influido en la bioética. Para ello tenemos la presencia de Danila Suárez Tomé de la Universidad de Buenos Aires. Hola, muy buenos días, mucho gusto. Ella nos va a presentar una ponencia, una breve ponencia sobre cómo se construye el conocimiento feminista, y también contamos con la presencia de Georgina Aime Tapia, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Colima, que nos va a hablar sobre ecofeminismos. Entonces, en este marco del Día de la Mujer, tendremos entonces esta reflexión sobre cómo la bioética, que es este requisito de, digamos, conducta humana adecuada en la interacción que tiene el ser humano con otros seres humanos, con otros seres vivos, con el medio ambiente, en la construcción del conocimiento precisamente, ha influido entonces los feminismos y esta manera distinta de cuestionar cómo se ha construido a lo largo de la historia el conocimiento. Entonces, sin más preámbulo, voy a darle la palabra a la doctora Danila para que nos dé su presentación sobre el conocimiento y el feminismo, la construcción del conocimiento y el feminismo. Adelante, doctora. Mi nombre es Danila Suárez Tomé, soy doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, trabajo en y especial en epistemología feminista desde hace muchos años. Voy a dar una respuesta a la pregunta de cómo producir conocimiento feminista, algo que es transversal a todas las áreas del conocimiento, y que he estado trabajando junto a la doctora Laura Belli, especialmente también en el caso de la bioética, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces por el principio, ¿no? Es decir, la epistemología feminista o los estudios sobre la producción de conocimiento feminista surgen de la interacción entre los estudios o la teoría de género y los estudios sociales de la ciencia, ¿sí? Los estudios en torno a la conexión entre el género y la ciencia existen ya desde hace muchas décadas, por lo menos desde los años 70 del siglo XX, ¿sí? Y parten de una idea base, y es que la producción de conocimiento en general, el conocimiento científico, el conocimiento académico, teórico, tecnológico y técnico, ¿sí? Es una actividad que no se encuentra aislada de las dinámicas sociales de poder. Esto parecería obvio en el momento en que lo estoy diciendo, porque al ser la producción de conocimiento una actividad social, ¿sí? Y siendo nosotros parte de una sociedad, de sociedades en las cuales podemos ver cómo se configuran jerarquías e injusticias sociales, podemos tener una clara idea de que no todo lo que se produce como conocimiento puede ser no sesgado, ¿sí? No estar de alguna manera mancomunado con las ideologías hegemónicas del poder, ¿sí? Pero esta idea tuvo que ser defendida, ¿no? El hecho de que el conocimiento que se produce muchas veces está viciado por estas dinámicas sociales de poder y no contribuye ni a desarmarlas, sino que justamente contribuye a reproducirlas, ¿sí? La teoría y la ciencia, tenemos que tener en cuenta, son el fruto de instituciones sociales, y la sociedad se encuentra, entre otras cosas, estructuradas por un sistema jerarquizado de género, ¿sí? Nuestras sociedades están atravesadas por otro tipo de inequidades, todas las cuales son estudiadas dentro de los estudios sociales de la ciencia, dentro de las epistemologías críticas, pero el rasgo distintivo de los estudios de género y ciencia y de las epistemologías críticas feministas va a ser focalizarse en cómo interaccionan las estructuras jerarquizadas de género que atraviesan nuestras sociedades y la producción de conocimiento, ¿no? Como una actividad destacable e importante dentro de nuestras configuraciones sociales. La teoría feminista, más específicamente, encontró su espacio en la reflexión epistemológica crítica o de la crítica social de la ciencia, ¿sí?
desvelando lo que llama el sesgo androcéntrico y sexista en la producción de conocimiento científico. Cuando nos referimos a sesgo, nos estamos refiriendo a un error sistemático, ¿sí?, en la producción de conocimiento que en este caso, ¿sí?, reproduce el androcentrismo y el sexismo prevalentes en nuestras sociedades, ¿sí? Con lo cual hay una denuncia desde las epistemologías feministas de que mucho del conocimiento que se produce es un conocimiento que tiende a sostener este sistema jerarquizado de género, ¿sí?, como decía al principio. La epistemología feminista entonces surge a fines de los años 70 aproximadamente, dentro del marco de la epistemología crítica, porque, resalto nuevamente, la epistemología feminista es una de las formas que toma la epistemología crítica, ¿sí?, relevando, por sobre todo, las variables de sexo-género, ¿sí?, sea en términos bioanatómicos, algo que, por ejemplo, es importante en el conocimiento que se produce en el ámbito de la biomedicina, ¿sí?, o cuestiones relacionadas con la identidad de género, ¿sí?, también en el conocimiento que se produce en la biomedicina, pero por sobre todo también en los conocimientos que se producen en los ámbitos de las humanidades y las ciencias sociales, ¿sí? Entonces releva la importancia de las variables sexo y género en la producción de conocimiento y en todo tipo de actividad científica y tecnológica también, ¿sí? Las epistemologías feministas, como parte de las epistemologías críticas, tienen 4 características que las aunan, ¿sí? Porque no todas las epistemologías feministas van a llevar adelante el mismo tipo de discurso y las mismas propuestas, ¿sí? Tenemos variantes adentro del campo de las epistemologías feministas, como por ejemplo el empirismo feminista o la teoría del punto de vista feminista, ¿sí?, que van a estar discutiendo entre sí sobre cómo podemos hacer para generar una ciencia cada vez más inclusiva y con objetivos emancipatorios, ¿sí? Pero los distintos discursos que coexisten dentro del ámbito de las epistemologías feministas comparten 4 ideas nucleares, ¿sí? La primera es la idea de conocimiento situado, que vamos a ver en breve. La segunda, la relación, o que existe de hecho una relación entre el saber y el poder, que era con lo que arrancamos, ¿sí?, en esta exposición. La tercera idea nuclear es la que existe también un androcentrismo epistémico, ¿sí?, un androcentrismo del conocimiento. Y una cuarta idea es que existe sexismo en la producción de conocimiento. Vamos a desarticular un poco o analizar estas 4 ideas nucleares para ver cuáles son los fundamentos centrales de la epistemología feminista, ¿sí?, como disciplina que atraviesa a todas las otras disciplinas que producen conocimiento dentro de nuestras comunidades epistémicas, ¿sí? Empezamos por la idea del conocimiento situado. La idea del conocimiento situado no es una idea que únicamente se comparta dentro de las epistemologías feministas, sino por sobre todo dentro de todas las formas de epistemología social y epistemologías críticas, ¿sí? La idea del conocimiento situado es refutar la idea moderna extendida, que está a la base de la constitución del método científico, ¿sí?, de que el conocimiento no es el reflejo transparente y neutral de una realidad que existe de manera independiente. El método científico, en los albores, digamos, de la Ilustración, se generó con la idea de que se podía representar fehacientemente la realidad, como si la realidad tuviera una estructura objetiva y determinada, que se podía expresar en términos matemáticos, y las mentes científicas podían, a través de la observación desprejuiciada de esa realidad, ¿sí?, reflejarla de modo fehaciente, adecuado y exacto, ¿sí? Y por otro lado, se creía que la verdad y la falsedad podían ser establecidas por tipos de procedimientos de escrutinio racional que estuvieran más allá de todo tipo de los vicios subjetivos que tenemos las personas en nuestra observación y enjuiciamiento de la realidad, ¿sí? En lugar de esto, las epistemologías críticas, y dentro de esas la epistemología feminista, sostiene que toda forma de conocimiento es conocimiento situacional. Esto quiere decir que por naturaleza, ¿sí?, no existe la posibilidad de una estructura objetiva de la realidad que podamos reflejar, ¿sí?,
a través de la producción de un conocimiento no distorsionado de esa realidad. Esta es una cuestión muy importante, porque si bien la epistemología feminista va a decir que la ciencia androcéntrica y sexista produjo mala ciencia, es decir, produjo conocimientos falsos, conocimientos que no son adecuados y conocimientos que son claramente refutables, ¿sí? La epistemología feminista no va a decir que a través de la producción de un conocimiento feminista nosotros vamos a poder obtener un reflejo exacto de la realidad en nuestra producción de conocimiento, ¿sí? Sino que lo que va a decir es, partamos del reconocimiento de que no es posible que reproduzcamos, ¿sí?, una supuesta estructura estable de la realidad, que estaría externa a nosotros, ¿sí?, en nuestra producción de conocimiento. Tenemos que aceptar que toda perspectiva humana no es sino una perspectiva parcial, ¿sí?, que está situada en un contexto, en un espacio determinado, en un tiempo determinado, y que toda investigación científica y teórica, y toda aplicación tecnológica, están contextualizadas dentro de una compleja red de dinámicas de poder, ¿sí? Entonces, si nosotros admitimos todo esto, dejando que caiga, ¿sí?, la imagen presuntamente neutra y objetiva a través de la cual se fundaron las metáforas, ¿no?, del espejo de la ciencia moderna, de la mente como espejo de la realidad, entonces podemos empezar ahí sí a construir una verdadera ciencia feminista inclusiva y que no caiga en sesgos, ¿sí?, que no significa que vaya a expresar la realidad exactamente como es, ¿sí? Frente a la neutralidad de la mirada de la ciencia moderna, ¿sí?, que así intercambiable un sujeto por otro, porque si la realidad es una estructura que se puede expresar en términos matemáticos y la mente puede reproducirla de manera exacta, da lo mismo quién esté mirando esa realidad, se supone que la mente científica es capaz de describirla de manera objetiva, ¿sí? Las epistemologías feministas, por la contraria, se proponen explicitar cuál es la situacionalidad de la mirada que produce conocimiento, haciendo de hecho imposible el intercambio, ¿sí? Desde las epistemologías feministas y desde las epistemologías críticas en general se alientan a la constitución de comunidades más inclusivas y plurales en la producción de conocimiento, justamente porque todas las miradas son irreemplazables. Cada mirada situada, ¿sí?, nos va a dar una perspectiva sobre la realidad que no es intercambiable por otra. Entonces necesitamos pluralizar las miradas para poder tener comprensiones más acabadas y menos simplistas de la realidad, ¿sí? Ningún conocimiento que produzcamos se encuentra desligado de su contexto de producción y de enunciación, con lo cual todos los conocimientos que podemos producir no son eternos, no son universales, sino que son parciales y siempre revisables, ¿sí? Y además están comprometidos e interesados con un proyecto político más global. Esto es algo que también desde las epistemologías críticas se solicita que se tenga en cuenta, que como no es posible no tener en cuenta cierta visión política del mundo en la construcción de conocimiento, es necesario que esas visiones políticas se expliciten. Por eso la epistemología feminista propone producir conocimiento políticamente feminista, ¿sí?, antes que hacerlas pasar por neutrales cuando en realidad no lo son. Ninguna perspectiva puede ser neutral, y las perspectivas que se han presentado como neutrales a lo largo de la historia en general han tendido a ser perspectivas androcéntricas. Se establece entonces la necesidad de admitir que existe una relación intrínseca entre saber y poder, ¿sí? Las epistemologías feministas van a sostener que la legitimación del conocimiento no depende exclusivamente de los valores intraepistémicos de los conocimientos producidos, ni tampoco de criterios trascendentes de validación, ¿sí? Las relaciones sociales de poder formatean la mirada desde la cual se observa el mundo y cómo se produce conocimiento sobre ese mundo. Y es justamente tarea de una epistemología crítica hacer explícitas cuáles son las condiciones de posibilidad de los saberes que están relacionadas con las
hegemonías de poder. El problema es que el conocimiento que se produce en un contexto determinado va a ser en general un conocimiento que está formateado por las hegemonías sociales de poder, ¿sí? Y eso es algo contra lo cual quiere ir la epistemología crítica y feminista, tratando justamente de diversificar las perspectivas que producen conocimiento, ¿sí? Generar más inclusividad y pluralidad en la observación del mundo y en la producción de conocimiento. Además, las prácticas sexistas de la comunidad de producción de conocimiento afectan significativamente el significado de aquello que producen. Ha sido constatado por la historia feminista de la ciencia que todo el conocimiento que se ha producido en torno a la mujer a lo largo de la historia, sea precientífico, protocientífico y científico, ha estado bastante vigilado justamente por las miradas que los científicos que producían conocimiento, o los teóricos pensadores que producían conocimiento sobre las mujeres, tenían sobre la situación social de las mujeres, o si consideraban que ellas eran inferiores por naturaleza, ¿sí? Un montón de conocimiento ha podido ser probado o refutado por feministas, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta que las prácticas sexistas y androcéntricas dentro de la producción de conocimiento nos da como resultado muchísimas veces serie de conocimientos falsos, ¿sí? En tercer lugar tendríamos a la cuestión del androcentrismo epistémico, ¿sí? La epistemología feminista, como dije, hizo emerger el sesgo androcéntrico en la producción de conocimiento. Como dije previamente, el término sesgo hace referencia a la existencia de un error sistemático, es decir, continuo, en el procesamiento cognitivo de la información que lleva a una distorsión o interpretación inexacta de la información disponible. Y cuando estamos hablando de sesgo androcéntrico, nos referimos específicamente a un modelo de construcción de conocimiento que lo que hizo fue equiparar la mirada masculina con la idea del universal. Como si ese sujeto neutro, ¿sí? Supuestamente, presuntamente universal y neutro, que tenía que observar la realidad y poder describirla en los caracteres más objetivos posibles, ¿sí? No, o sea, se lo presentó como si fuera un sujeto vacío, como si fuera un sujeto universal, como si fuera un sujeto que nos contenía a todos, pero en realidad el sujeto del conocimiento siempre ha sido el sujeto correspondiente al varón normativo, ¿sí? Al varón blanco, cisexual, heterosexual, blanco, europeo, propietario, etc., ¿sí? Y por último teníamos la cuestión del sexismo en la producción de conocimiento, ¿sí? Históricamente tenemos que tener en cuenta que la producción de conocimiento a la que se le ha atribuido mayor legitimidad ha sido la de quienes lo han podido producir, que son los varones normativos, y no todos los varones, ¿sí? Sino los varones que detentan toda esta cantidad de características excluyentes, que hacen que sean un grupo muy reducido, ¿sí? De subjetividades, ¿sí? Que han pensado y producido conocimiento como si fueran todas las subjetividades al mismo tiempo, ¿sí? Han sido estos mismos varones normativos quienes en sus comunidades exclusivas desarrollaban las teorías que justificaban precisamente la expulsión de las mujeres, pero también de otras identidades subalternizadas, como las personas trans, como las personas racializadas, ¿sí? Del conocimiento. Entonces, acá hay como un círculo que expuso la epistemología feminista entre la ciencia como proceso de producción y como producto, ¿sí? Si las comunidades de producción de conocimiento han estado tradicionalmente ocupadas por grupos de varones normativos, ¿sí? Que hacían pasar su propia experiencia como si fuera una experiencia universal, ¿sí? Y en esos grupos se produjeron teorías, ¿sí? Que decían que todas las otras personas que no se correspondían con el estereotipo del varón normativo no son personas capaces, por ejemplo, de generar ciencia porque no tienen capacidad de abstracción, porque no tienen suficiente racionalidad, porque están dominadas por las emociones, todas cosas que se han dicho, por ejemplo, sobre las mujeres, ¿sí? Entonces vemos cómo se arma una suerte de círculo vicioso, en donde estas mismas teorías impiden que los sujetos subalternizados, como las mujeres o las personas racializadas, puedan entrar en las comunidades de producción de conocimiento a producir otro tipo de conocimiento desde otra perspectiva.
¿sí? Entonces, para resumir, ¿qué denunció la epistemología feminista? Y esto lo tomo de un texto clásico de Evelyn Fox Keller que se llama Reflexiones sobre ciencia y género, ¿sí? En primer lugar, que las teorías consideradas como universales no tuvieron en cuenta la experiencia de las mujeres y otros tipos de subjetividades subalternizadas, ¿sí? Volviéndose por ende particulares y empíricamente inadecuadas. Entonces tenemos una idea central, como decía al principio, de que la ciencia androcéntrica y sexista es un claro ejemplo de mala ciencia, pero no alcanza con eso. Porque también sabemos que las teorías científicas se construyeron en vistas a legitimar diferencias de género y reforzar, ¿sí?, consecuentemente, las relaciones de dominación dentro del sistema sexo-género. Entonces también, no solo vemos que la ciencia androcéntrica y sexista es una mala ciencia, sino también vemos que ha sido un instrumento para la dominación social, un instrumento que dio base a la ideología que sostiene la dominación social patriarcal, ¿sí? Y que incluso el orden simbólico en el cual está representado este conocimiento, los relatos, las imágenes o las metáforas que se utilizan en las teorías, ¿sí?, privilegian el punto de vista masculino normativo. Tenemos un montón de casos, pensemos en el más obvio, que es el caso de la fecundación, la idea, por ejemplo, de que el óvulo era como una bella durmiente, ¿no?, un ente pasivo y feminizado que iba a ser conquistado por el príncipe espermatozoide, que luchaban entre ellos para llegar a fecundar. Es una idea que no solo reproduce estereotipos sociales negativos, sino que también obstaculizó a lo largo de la historia de la ciencia conocimiento, porque gracias a estas metáforas no se supo hasta muy tarde en la historia que el óvulo no era una célula pasiva meramente, sino todo lo contrario. Ha pasado lo mismo con, por ejemplo, el descubrimiento de la estructura de clítoris, con conocimientos relacionados con el placer femenino, la sexualidad femenina en general, etc. ¿Cuáles son los valores que tendríamos que tener en cuenta según las epistemologías feministas para la construcción de un conocimiento feminista? En primer lugar, tengamos en cuenta que, como dije al principio, las perspectivas neutrales para la producción de conocimiento no son posibles. Todas nuestras perspectivas sobre el mundo están situadas, contextualizadas y están políticamente motivadas. Como diría Donna Haraway, no son inocentes, ¿sí?, son parciales y comprometidas, ¿sí? Entonces, a partir de esto tenemos que diferenciar entre sesgo y heurística. Los sesgos están mal, no los queremos para producir ciencia, pero no podemos evitarlos. Entonces necesitamos comunidades de conocimiento que sean cada vez más plurales, ¿sí?, para que se puedan corregir los sesgos dentro de las propias comunidades, ¿sí? Pero sí necesitamos tener una heurística explícita que guíe nuestra producción de conocimiento. Y en esta heurística, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista feminista que tiene que haber una primacía de los valores de igualdad y del reconocimiento de la subjetividad, ¿sí? Porque esta heurística, que es ética y política, nos va a guiar en la conducción no solo de conocimientos útiles, sino también de conocimientos emancipatorios, ¿sí? Dicho esto, también es necesario, obviamente, resistir a la universalización de la mirada. Ya dijimos que no puede existir una mirada ni neutral, ni objetiva, ni universal sobre las cosas, sino que son miradas que se tienen que construir mediante la pluralidad y la inclusividad, ¿sí? Entonces, la epistemología feminista llama a explicitar la situacionalidad de las miradas que producen conocimiento, ¿sí?, para poder saber desde dónde viene ese conocimiento y cuál es la motivación que sigue quien lo produce, ¿sí? Luego, condiciones equitativas de participación, pluralidad de miradas tanto en la producción como en el control de la producción de conocimientos, ¿sí?, para poder corregir los sesgos que puedan existir, ¿sí?, y para poder guiar heurísticamente justamente la producción de estos conocimientos hacia los valores de igualdad y reconocimiento humano, ¿sí? Cultivar prácticas epistémicas éticamente orientadas también es parte del proyecto de las epistemologías feministas. En primer lugar, podemos pensar, por ejemplo, en la atención a los requerimientos cognitivos de las comunidades, es decir, no producir conocimientos sobre comunidades y sujetos en ausencia, ¿sí?, de esas comunidades y esos sujetos en la producción de conocimiento, como ha pasado históricamente en el caso de las mujeres, que los varones han construido conocimientos sobre las mujeres sin dejarnos participar en la producción de ese conocimiento.
no objetivar sujetos o comunidades, que es algo que suele suceder con las personas trans, por ejemplo, o con los pueblos originarios, quienes producen conocimiento sobre ellos como objetos, tienden a no pensarlos como sujetos epistémicos, y tenemos que dejar que esas personas ingresen en las comunidades de producción de conocimiento con todo su derecho para poder producir conocimiento para sus comunidades y para sus grupos sociales, desde los puntos de vista de sus cosmovisiones y desde los puntos de vista de necesidades, ¿sí? En tercer lugar, tener en cuenta políticas pluralistas de citación, ¿sí? Siempre fijarnos que en nuestros trabajos académicos, científicos, tecnológicos, estemos apelando a la mayor diversidad y pluralidad posible en nuestras referencias para no reproducir cánones hegemónicos, ¿sí? Y por último, tener en cuenta que también es importante participar en grupos dentro de las comunidades científicas tecnológicas, ¿sí? Para poner en acción el conocimiento producido, porque si no, muchas veces el conocimiento queda girando en sí mismo, y es muy importante para las epistemólogas feministas, ¿sí? Poder activar adentro de nuestros espacios de trabajo también, ¿sí? De nuestras comunidades de producción de conocimiento, academias, universidades, etc. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya interesado. Muchísimas gracias, doctora Suárez, estuvo muy interesante y creo que, bueno, daré paso a la doctora Tapia, pero creo que muchas cosas que pone en la mesa podrán ser discutidas y dialogadas en un momento más, pero bueno, cómo es importante entonces hacernos estas reflexiones de que el conocimiento científico no es un conocimiento neutro, objetivo, que se genera en el vacío, sino que existen, pues es una actividad humana y como tal, entonces tendrá que tener todas las reflexiones de justo situacionalidad que usted pone en la mesa. Y ahorita espero que podamos platicar más en diálogo sobre todas estas pues puntos centrales que puso ahorita en la mesa. Entonces, vamos a darle la palabra a la doctora Tapia para que nos presente su tema sobre ecofeminismos y luego veremos cómo podemos dialogar las tres sobre sus presentaciones. Adelante, doctora. Muy bien, primero que nada quiero agradecer a la Conbioética la invitación a participar en esta mesa tan interesante, pues que busca visibilizar la dimensión feminista a diferentes cuestiones de la bioética. Bueno, por lo que a mí corresponde, pues fui convocada para hablar sobre ecofeminismo. Como punto de partida, el ecofeminismo representa la respuesta feminista ante la crisis ecológica y social de nuestro tiempo. Cada época plantea distintos desafíos a la reflexión y a la praxis feminista, y en este momento nos estamos enfrentando quizás a una de las más radicales, que es la crisis socioambiental. Es también el ecofeminismo un movimiento heterogéneo y plural que tiene un abanico de posturas, algunas de las cuales incluso son difíciles de conciliar entre sí. Otra característica del ecofeminismo, de estos ecofeminismos que comparten en su diversidad, es que tienden puentes, establecen vínculos entre la teoría, una teoría emancipatoria, con experiencias y prácticas socioambientales. Es decir, que va en paralelo la producción de conocimiento con la movilización social, como ha sucedido también históricamente con el feminismo. He puesto aquí, he acompañado esta diapositiva inicial con la portada del libro Ecofeminismo para otro mundo posible de la filósofa Alicia Puleo, cuyo trabajo ha jugado un papel fundamental para difundir la historia y los postulados de los diferentes ecofeminismos en habla castellana, y también exponer su propia propuesta y poner en el debate feminista de la igualdad de la actualidad pues las cuestiones que plantea el ecofeminismo. El ecofeminismo habla justamente del encuentro entre la ecología y el feminismo. Y entonces aquí surge la pregunta necesaria
de qué se aportan mutuamente ecología y feminismo. O sea, ¿por qué establecer esta vinculación? Por una parte, el feminismo, bueno, tiene una historia de 3 siglos de producción teórica y como movimiento social, o sea, tiene una gran experiencia de estos 3 siglos que le puede aportar al movimiento socioambiental, que es mucho más reciente. Pero también le abona 3 conceptos digamos, que interpelan profundamente a las ciencias ambientales y al ecologismo, y sobre cómo funcionan estos 3 conceptos en el contexto medioambiental. Por una parte, la cuestión del patriarcado, ¿sí? La comprensión del sistema de dominación en el que nos encontramos, la concepción del androcentrismo, que universaliza a partir de las experiencias de los hombres, y más específicamente, como ha expuesto la compañera que me antecedió, que agradezco mucho su ponencia también, haberla escuchado, pues no solo de los hombres, sino también hombres en situaciones de privilegio, y el sexismo, la discriminación por prejuicios hacia el sexo de las personas. Entonces, el feminismo, digamos, va a mirar con las gafas violetas al ecologismo y se va a preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas van a resultar a partir de hacer un examen feminista al movimiento ambientalista? Ahora, el ecologismo, lo que le aporta al feminismo, pues es este cuestionamiento fundamental del antropocentrismo. Le aporta la conciencia socioambiental y la crítica a la concepción occidental del progreso. Digamos, en este sentido, pues hay un enriquecimiento mutuo de encuentro entre ecología y feminismo. El origen del término ecofeminismo fue acuñado, esto es muy importante porque a veces prevalece una concepción esencialista del ecofeminismo que ahora voy a tratar de explicar. Sin embargo, el concepto surge a mediados de los 70 y fue acuñado por una pensadora libertaria simpatizante del anarquismo, que fue amiga y biógrafa de Simone de Beauvoir. Este origen libertario es muy importante, y ella es la que utiliza por primera vez este concepto de ecofeminismo. ¿Y en qué contexto lo utiliza? ¿Para referirse a qué? En el contexto está todo el debate sobre la sobrepoblación y los problemas ambientales, por una parte, y por otra parte, el impacto de los pesticidas en la cadena trófica, en la salud de los seres humanos. O sea, esto es muy fuerte. Está también toda la cuestión del uso de la energía nuclear, el temor a las consecuencias de esta energía nuclear sobre la vida en la Tierra. Entonces es en este contexto que François Dubon va a hacer una defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, va a plantear toda la cuestión del derecho a la maternidad libre y voluntaria, eh, y, y a partir de ahí va a interpelar la cuestión de la sobrepoblación desde los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y es ahí que surge este concepto de ecofeminismo. Ella también va a ser quien introduce el término de falocracia en la Francia de su tiempo, entendida pues como esta mentalidad de dominación que la vemos en la violencia de género contra las mujeres, pero ella lo entiende en un contexto mucho más amplio, que esta violencia también se está cargando el planeta, y que tiene otras manifestaciones, especistas también. Entonces, bueno, ella plantea todas estas ideas cuando plantea la disyuntiva entre el feminismo o la muerte, ¿no? Ante esta prevalencia de la mentalidad falocrática. Y sus ideas van a ser en su tiempo ridiculizadas. No se veía la relación entre feminismo y ecología, y así como se desestimó el pensamiento de Simone de Beauvoir en Francia, también se va a desestimar lo que estaba pensando François Dubon sobre el ecofeminismo. Sin embargo, en Estados Unidos, específicamente en el feminismo cultural, bueno, van a ser muy bien recibidas estas ideas y van a tener un desarrollo.
De manera muy general, muy esquemática, con el corto tiempo que dispongo para poder exponer, pero aclarando que hay mayor complejidad de lo que yo aquí puedo decir, pero podemos entender el ecofeminismo dividido en dos formas distintas. Por una parte, la esencialista, los ecofeminismos esencialistas, que sostienen la existencia de un vínculo ontológico, es decir, un vínculo en el ser mismo de las mujeres y la naturaleza, por esta potencia materna, potencia dadora de vida que las vincula a las mujeres con la naturaleza, ¿sí? Como dadoras de vida. Y por otra parte está la perspectiva constructivista, que es donde me sitúo, eh, que lo que sostiene es que no existe un vínculo en el ser, sino que esto ha sido, esta relación entre las mujeres y la naturaleza responde a una construcción sociocultural. Y esto es muy importante. Subraya que tan naturales son las mujeres como son los hombres. Y tan responsables del cuidado, de la preservación de la naturaleza y del cuidado a los otros animales, las mujeres como los hombres. Entonces, ha prevalecido, sin embargo, la perspectiva esencialista del ecofeminismo en la comprensión de esta perspectiva feminista. Y esto ha suscitado el rechazo de pensadoras de la igualdad que con razón han visto pues una tremenda amenaza al resurgimiento de estereotipos de género que no abonan mucho a la igualdad, al reconocimiento de la plena igualdad de las mujeres y que además encierran el peligro de sobrecargarlas ahora con la tarea de ser las salvadoras del planeta y además por esencia. Entonces, por eso es tan importante reivindicar la perspectiva constructivista desde el origen mismo del concepto de ecofeminismo. Bueno, también se puede comprender en su pluralidad el ecofeminismo desde las características que han adquirido las voces ecofeministas surgidas en el sur y las que han surgido en el norte. Aquí yo he incluido 3 portadas de publicaciones sumamente relevantes para entender esta genealogía del ecofeminismo desde el sur. Está el libro de Abrazar la Vida, Mujer, Ecología y Desarrollo de Vandana Shiva, las intuiciones ecofeministas de Ivonne Guevara, y aquí puse un ejemplar de los muchos que cuenta la revista Conspirando, que se ha publicado desde Chile durante muchos años, estuvo publicando justamente para reivindicar y difundir la teoría y la praxis ecofeminista desde América Latina. Bueno, no obstante la pluralidad de estas voces, yo encuentro algunos rasgos que comparten, algunos rasgos en común. Por una parte es la lucha por la subsistencia ante los proyectos extractivos, la valoración positiva de los saberes ambientales de las mujeres indígenas, de las mujeres racializadas y la defensa de los cuerpos territorios. Esta va a ser una categoría de pensamiento desde América Latina y el Caribe, desde, que se construye desde las experiencias de resistencia de las mujeres de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina. Bueno, hay una gran diversidad, hay ecofeminismos espiritualistas, específicamente con Ivonne Guevara a la cabeza, que no obstante, digamos, reivindicar una serie de preguntas feministas a la comprensión de la espiritualidad y de lo divino, preguntas desde el feminismo y desde la ecología, para resignificar la comprensión de lo divino, ellas defienden una postura constructivista. Esto va a ser muy importante. Están también los movimientos de mujeres indígenas en diferentes partes de lo que se denomina como sur en el mundo, en los movimientos de resistencia, conectando las filosofías de sus pueblos, interpelándolas también con sus reivindicaciones feministas y también de cara a la globalización neoliberal. Bueno, están también las voces del norte, donde hay una tradición de vínculo entre el feminismo y el vegetarianismo desde el sufragismo mismo. En el movimiento sufragista no fueron excepcionales
aquellas mujeres que vincularon el vegetarianismo, la defensa de los otros animales y el feminismo. O sea, esto es una historia que está ahí, que no ha sido como muy visible, pero hay una tradición de vegetarianismo y reivindicación ética de los otros animales. Está también todo el desarrollo teórico de la ética del cuidado, el tema del pacifismo y la reivindicación de una ciencia no androcéntrica. Aquí les he puesto la portada del libro de Petra Kelly. Eh, bueno, hay también otros ejemplos diferentes y también aclarando que, bueno, esta distinción entre sur-norte es para tratar de entender cómo ha sido el desarrollo, pero conscientes de que con todos estos procesos migratorios, pues encontramos el sur incrustado ya en el norte, ¿no? Y que estas preocupaciones empiezan a presentarse, mujeres indígenas que se plantean la cuestión de los otros animales, por ejemplo. Muy bien. Bueno, ahora otra pregunta que puede surgir es, digamos, lo peculiar del ecofeminismo. ¿Qué diferencia el ecofeminismo de los estudios sobre género y medio ambiente, de la ecología política feminista, del feminismo socioambiental? O sea, ¿qué es lo peculiar del feminismo? Bueno, se trata de un planteamiento filosófico. A diferencia de estos otros campos de estudio que se nutren de la epistemología de las ciencias sociales, el ecofeminismo, su base y sus planteamientos son de carácter filosófico. Por una parte, van a plantear de nuevo la pregunta que se hizo Max Scheler y Edith Stein, los fundadores de la antropología filosófica, el puesto del hombre en el cosmos, la estructura de la persona humana. O sea, se trata de volvernos a preguntar la cuestión antropológica fundamental, qué es lo que somos, pero ante la crisis socioambiental y la destrucción de las posibilidades de vida de los otros animales y del resto de seres que habitan este planeta. O sea, es volver a pensar la antropología filosófica, pero ante esta crisis socioambiental. El ecofeminismo, comprendido como un planteamiento filosófico, nos ayuda a entender las consecuencias de la lógica dualista y jerarquizada que ha dado en la concepción occidental del mundo. Cultura, naturaleza, mente, cuerpo, humano, primitivo, humano, animal, espíritu, materia, ¿sí? Hombre, mujer. Estos dualismos han operado, digamos, en la concepción y en la construcción del conocimiento dominante en Occidente, y el ecofeminismo cuestiona esto de raíz. Hay también el planteamiento, esto lo ha desarrollado mucho Ivonne Guevara, de otras lógicas, la concepción, y conecta con lo que exponía la compañera que me antecedió, Daniela, la concepción del conocimiento como parcial, situado, fechado, inestable y marcado por la subjetividad. También se visibilizan otras epistemologías donde se destaca el valor de la experiencia cotidiana de aquellas personas que han sido consideradas como nadie, los y las nadies. Se reconoce además la interdependencia entre los distintos seres que habitamos este planeta. Hay una introducción de la afectividad en la concepción del conocimiento como un proceso que además está abierto hacia la solidaridad mutua y la ternura. El ecofeminismo, como planteamiento filosófico, propone una ética feminista que extiende sus consideraciones morales más allá de los seres humanos, hacia el resto de los seres vivos, y reconoce a las mujeres del sur como portadoras de éticas y epistemes y también sus aportes a la sostenibilidad, porque justamente las mujeres desde el sur han sido fundamentales para el desarrollo del ecofeminismo, que muchas veces ha transitado del sur hacia el norte en cuanto a producción teórica y en cuanto a movilización socioambiental. He incluido un par de diapositivas sobre cuestiones de salud, planteamientos de salud desde miradas ecofeministas, por el interés que reviste muy especial dentro de la bioética, todos los temas vinculados a la medicina. Entonces, por ello quise incluir estas dos diapositivas: Ecofeminismo, Salud y Crisis Socioambiental. Aquí está la portada de uno de los libros, porque tiene varios, de Medio Ambiente y Salud, Mujeres y Hombres en un Mundo de Nuevos Riesgos, de Carme Valls Lobet, endocrinóloga
que justamente ha reflexionado sobre los sesgos de género en la construcción del conocimiento médico, en cómo ha operado el androcentrismo en las investigaciones médicas y lo que esto ha implicado para las vidas concretas de las mujeres y de los hombres. Y además de hacer este examen, ella lo plantea en una clave interseccional, es decir, la cuestión del género, pero también la pertenencia étnica, la cuestión de la clase, la edad, el contexto. O sea, ha pensado también desde un enfoque interseccional y el impacto es una de las voces más potentes en habla castellana sobre la medicina ambiental desde una perspectiva feminista interseccional. Entonces, bueno, es interesantísimo leerla. Ella habla del impacto del medio ambiente en la salud de las mujeres y de los hombres y nos recuerda los inicios de estas reflexiones en el colectivo de mujeres de Boston, Nuestras vidas, nuestros cuerpos, pero también en la primavera silenciosa de Rachel Carson, ¿no? Que se planteaba todas aquellas cuestiones de cómo afectan los pesticidas nuestros cuerpos, pero ella lo hace desde una perspectiva feminista y entonces va a señalar el enorme y negativo impacto que han tenido los diferentes disruptores endocrinos diferenciados por cuestiones biológicas debido a que el cuerpo de las mujeres tiene un porcentaje mayor de tejidos grasos, pues tiene implicaciones diferentes la absorción de estos químicos que se encuentran en lo que comemos, en lo que respiramos, en los productos de limpieza, en los cosméticos, etcétera. Y bueno, ella habla ahí de estas enfermedades que tienen una estrecha relación para las mujeres con el medio ambiente. Bueno, y sobre mi propio trabajo de la participación de las mujeres indígenas en la medicina de sus pueblos, está también aquí, les he puesto una imagen de María de Jesús Patricio Martínez, que fue muy conocida, Marichuy, como vocera del Consejo Nacional Indígena, pero previo a esto, ella tiene toda una trayectoria en su lucha por la defensa de la medicina indígena. Eh, Hay por una parte la recuperación del conocimiento filosófico de los pueblos indígenas para comprender los planteamientos de su medicina. Ella ha denunciado el vínculo que existe entre los proyectos extractivos, los diferentes proyectos extractivos y toda la cuestión de la biopiratería, de la misma forma en que los pueblos están siendo invadidos por estos megaproyectos de la minería, de las represas, cementeras, refresqueras, etcétera. Pero va acompañado también de otra forma de extractivismo, que es la biopiratería, que consiste en patentar las plantas medicinales, las plantas que han utilizado durante mucho tiempo los pueblos originarios impedirles o prohibirles su uso o cobrarles por el mismo. Entonces ella hace una denuncia de todo esto y ha sido una de las voces pues más comprometidas en este sentido. Habla de la preservación de la salud comunitaria, del nosotros, nosotras, de la filosofía indígena, el cuidado de la naturaleza y los animales no humanos, cómo tejen un tejido muy complejo en la preservación de la salud, de manera que si una de estas hebras se rompe, hay un daño a la salud. Y también, desde luego, la defensa de los derechos de las mujeres y de las médicas indígenas, de las sanadoras y de los pueblos originarios. Bueno, algunos temas claves dentro del ecofeminismo, algunos, ¿no? Para mencionar. Bueno, están los saberes de las defensoras ambientales del sur y la crítica al colonialismo, distintas mujeres que encabezan movimientos de defensa de sus territorios y algunas de los cuales también tienen interpelaciones específicas de derechos de las mujeres, muchas veces no están identificadas con los términos de ecofeminismo, de ecología y feminismo. No obstante, encarnan en sus prácticas, en sus ideas, en sus vidas, pues esto de lo que el ecofeminismo trata. Entonces, por eso, pues las consideramos fundamentales dentro del ecofeminismo. De otra forma, sería difícil concebir y pensar al ecofeminismo. La ética del cuidado, desde los desarrollos en Carol Gilligan, los diferentes debates que ha tenido esta cuestión del cuidado, hasta bueno, que ya está en la propia Gilligan, la
universalización de este cuidado, el quitarle su marca de género por una cuestión de justicia, ya que el cuidado es el centro de la vida y que es fundamental, pues es necesario que se predique tanto en las mujeres como en los hombres, que se quite el sesgo de género, que haya una universalización de la ética del cuidado, pero sin renunciar a la ética de la justicia, comprendiendo que ambas pues se necesitan mutuamente. El tema de los animales no humanos, como les decía, hay toda una tradición desde el sufragismo, voces de feministas, bueno, en ese momento sufragistas, que vieron reflejada la condición de opresión de las mujeres en la condición de violencia contra los otros animales en el desarrollo de la ciencia moderna, hegemónica, porque la modernidad es muy compleja y ha tenido versiones críticas a esto también. Bueno, la agroecología, la producción de alimentos sustentables, las mujeres como productoras de alimentos, por una parte, pero por otra parte también quienes encabezan los índices de desnutrición en el mundo. Este es otro tema clave dentro del ecofeminismo. También las nuevas tecnologías, la salud y los derechos de las mujeres, todo lo que tiene que ver con la reproducción asistida. Eh, bueno, aquí preguntarnos las implicaciones que esto tiene en la vida concreta de las mujeres, que ha sido ampliamente desarrollado desde el feminismo, cuestiones como la maternidad subrogada y las consecuencias respecto a los derechos de las mujeres, especialmente mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Entonces aquí, bueno, se plantean estas nuevas tecnologías de manipulación genética, qué implicaciones tienen respecto a los derechos de las mujeres. He incluido aquí el logotipo de la red ecofeminista que desde España pues va hacia Latinoamérica, incluye voces iberoamericanas que ha sido creado por la artista Verónica Perales y que me gusta mucho porque nos regresa una imagen simbólica del ecofeminismo que no es esencialista justamente, ¿no? Las consideraciones finales, bueno, pues el ecofeminismo cuestiona el androcentrismo, el colonialismo y el especismo y las diferentes formas de mercantilización de la vida que ha traído consigo el neoliberalismo. Al mismo tiempo plantea alternativas para que podamos transitar hacia mundos biodiversos en donde el cumplimiento de los derechos de las mujeres sea una tarea impostergable. Aquí algunas de las referencias. Y bueno, agradezco la paciencia de escucharme y aquí comparto mis datos de contacto por si alguien tuviera interés. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido un placer escucharlas a ambas. Estamos entonces ya en el momento de poder dialogar, bueno, poderlas poner en diálogo a ustedes. Ha sido muy interesante entonces entender cómo la epistemología feminista, como epistemología crítica, ha puesto en la mesa entonces que el conocimiento no es algo que se produce de manera abstracta, sino que se da en un contextos sociales y sociopolíticos donde el poder, donde la legitimación de qué es saber tiene que ver con qué poderes están en el mapa. Y esto, digamos, desde el feminismo se ha vuelto un cuestionamiento sobre quiénes han tenido la posibilidad de preguntarle o de tener las preguntas legítimas sobre cuáles son las científicas y cuáles no, dependiendo de la trayectoria. Aquí vemos entonces que las preguntas a lo largo de la historia de la ciencia han sido hechas más bien desde hombres blancos privilegiados, europeos, con cierto lenguaje, etcétera, y las otras preguntas que, por supuesto, contribuyen a la expansión del conocimiento han quedado excluidas de lo que se considera científico. Y también cómo esto ha perpetuado estereotipos como disfrazados de ciencia, estereotipos de los roles de género, etcétera, ¿no? Y esto se alimenta o se conecta muy bien con lo que la doctora Tapia nos comenta o nos explicó sobre qué son los ecofeminismos, que es esta nueva pregunta filosófica poniendo a la mujer también, ampliando los diálogos y las preguntas que nos hacemos sobre las crisis ecológicas,
en esta como acción y respuesta a los problemas medioambientales que tenemos. Entonces me gustaría un poco hablar sobre cómo estos movimientos feministas, tanto en el activismo como en las preguntas filosóficas y la producción de conocimiento, se puede poner en diálogo para explicarnos cómo se amplía la posibilidad tanto de producción de conocimiento como de acción en la realidad. Así que les cedo la palabra a quien quiera comenzar para hablar de esta vinculación y conexiones entre las dos ponencias. Bueno, yo estaba, si les parece, quería comentar algo. Estaba escuchando la ponencia de la doctora Tapia González y me quedó resonando una idea, en particular la idea de la salud como extendida, digamos, más allá de los límites del propio cuerpo, ¿no? Entender cómo, o sea, ella comentaba como esta visión de cierta cultura indígena, en particular en torno a cómo podía entenderse un malestar en la salud cuando se afectaba al entorno, a la naturaleza, a los otros seres vivos, etc. Y pensaba cuánto nos serviría en términos del discurso biomédico hegemónico que se comprendiera que cuando estamos hablando de salud hablamos de algo que va mucho más allá, digamos, de nuestros propios límites y contornos físicos corporales, ¿no? Y esto desde la epistemología feminista se ve muy claramente, cómo los discursos científicos y biomédicos que se han construido muchas veces con propósitos de dominación. Eso no significa que la medicina sea mala o que la ciencia sea mala, para nada, ¿no? Sino que queremos que sea emancipatoria. Y una de las cosas que dice la epistemología feminista es, bueno, ¿qué pasa si empezamos a pensar con los conceptos aportados por otras cosmovisiones? Por cosmovisiones que no piensen en el cuerpo como una propiedad, que no piensen en el cuerpo como un dualismo de mente y materia, que no piensen a la salud como un atributo encerrado solamente en nuestro cuerpo, sino que la piensen en términos ecológicos, ¿no? ¿Cómo cambiaría el conocimiento que nosotros producimos, la aplicación que le damos a ese conocimiento, si pudiéramos cambiar, ¿no?, las bases de representación de lo corporal, de las representaciones de estas clásicas de la modernidad europea que nos han sido impuestas, ¿no? Entonces pensaba cómo estas dos áreas, ¿no?, los ecofeminismos y la epistemología feminista, pueden potenciarse, ¿no?, en la inclusión de estas miradas, en la construcción de nuevas metáforas y de nuevos conceptos para la producción de conocimiento. Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en el marco del Día de la Mujer, el 8 de marzo. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Suárez que inicia a tejer estas ideas. Y bueno, me quedo pensando que el desarrollo teórico histórico de la epistemología feminista y del ecofeminismo, digamos, es paralela si vemos las fechas en que se empiezan a publicarlas. Y entonces, desde luego, es evidente que hay se nutre el ecofeminismo, desde luego, de esta epistemología feminista. Evelyn Fox-Keller es, digamos, una referencia, ¿no?, aquí, o Caroline Merchant, bueno, se me ocurren algunas pensando en esto. Por una parte. Por otra parte, la visibilización de las aportaciones de las mujeres desde el sur va a ser central en estos planteamientos y surge, me parece, la propuesta de una ética feminista intercultural que nos plantea una serie de desafíos que, digamos, en el desarrollo del feminismo occidental, pues no habían sido considerados y que ahora pues están interpelando de una manera urgente, de una manera crítica. Por ejemplo, las mujeres del sur, su relación con la producción de alimentos, el impacto que esto tiene en el consumo del norte y las implicaciones que tiene respecto a los derechos de las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad. O sea, esto es muy importante. La vindicación de estas mujeres del sur
como interlocutoras válidas en una relación de equifonía, o sea, este concepto tan bonito, ¿no? De que se escuchen en igualdad de circunstancias en este diálogo feminista, intercultural, y que es una asignatura pendiente. Entonces, bueno, así se me ocurren estas ideas como punto de partida. Sí, a mí me parece como bien difícil, o sea, no difícil, pero claro que venimos con una estructura y una resistencia histórica en la producción del conocimiento. Entonces, por supuesto que meter otras metáforas, otras voces que son indispensables, como decía la doctora Suárez, y también la doctora Tapia, no se puede hacer ciencia sobre algo, sobre una comunidad sin la voz de esa misma comunidad, ¿no? Entonces, como la inclusión de otras voces, formas de explicarse la realidad, formas de preguntarse problemáticas sobre las dinámicas entre uno y la realidad, son imprescindibles para realmente estar haciendo ciencia o para realmente estar desarrollando conocimiento, no sé si nada más llamarlo ciencia, pero desarrollando conocimiento y conocimiento que pueda llevarnos a hacer efectivas las intervenciones, las acciones que tomemos para responder a las crisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, también esta cuestión que se hablaba sobre desde los ecofeminismos, de otras metáforas de hablar sobre cuerpos territorio o explicarse la relación con la parte espiritual, justo, ¿no? O sea, justo lo que decía la doctora Suárez, desde la medicina, por ejemplo, desde la medicina basada en evidencia científica, solamente se responden cosas de riesgo, de parcialidades del cuerpo, ¿no? Entonces, aplicar una medicina efectiva donde tengas la acción y la participación del sujeto a quien se le está aplicando, tendría que ser vista desde una manera muchísimo más integral, porque es insuficiente verla así desde las parcialidades, no tiene tanta efectividad. Entonces creo que ha sido, que sí, el diálogo es casi pues dinámico entre los ecofeminismos y la epistemología feminista. Y además me gustaría que habláramos un poco sobre cómo, si bien sí está puesta la visión entre, o más bien, la iniciativa viene del feminismo, se amplía a otras muchas más voces y lo que se pone en el centro al ser crítico es que una voz solita, una representación de la realidad de un hombre blanco, sujeto con privilegios, es totalmente insuficiente y le abre paso a otras identidades sexuales, a otras identidades culturales, a otras voces. Entonces también eso sería interesante de poderlo platicar y ampliar un poco. Y si tienen a lo mejor ejemplos, creo que sería bastante, pues, bueno para el público que nos está escuchando. Sí, como dije en mi exposición, la propuesta crítica es pluralizar, complejizar, saber que no existen son miradas parciales e interesadas y comprometerse con esa realidad, ¿no? Entonces siempre el camino va a ser una producción de conocimiento más democrática, más inclusiva, más plural, en donde las disputas estén, en donde las dificultades estén presentes, porque es muy fácil resolverlas apelando al poder hegemónico, ¿no? Bueno, solo vale una palabra, una perspectiva del mundo y solucionamos con eso. En realidad no se solucionan, se sofocan, ¿no? Entonces, bueno, dentro de toda esta complejidad, los feminismos venimos pugnando en la producción de conocimiento científico desde hace mucho tiempo, con cierta eficacia, pero todavía falta mucho por hacer. Tenemos ejemplos muy actuales de cómo la falta de representación de mujeres y de las diversidades en la producción de conocimiento genera impactos vivos en nuestras vidas. En un caso clarísimo hoy en día es el de la relación entre la vacunación contra la COVID-19 y el impacto en los ciclos menstruales de quienes menstruamos. Hemos podido ver desde las epistemologías, desde la bioética feminista, desde el principio de la pandemia, cómo en general a nivel global no se aplicó una perspectiva de género ni interseccional sobre las medidas que se llevaron adelante para, digamos, paliar los efectos de la pandemia y para producir el conocimiento necesario para poder superar o convivir por lo menos con el virus.
el impacto ha sido desmedido, desproporcionado para las mujeres, para las personas pobres, para las personas racializadas, en contraste con personas socialmente más privilegiadas. Y bueno, en el caso particular del desarrollo de la vacuna de COVID, sucedió que justamente por estar llevados adelante las investigaciones por la vacuna y los controles de la vacuna desde perspectivas androcéntricas, no se recabaron datos, no se hicieron las preguntas necesarias, ¿sí?, para saber cómo podía afectar la inoculación de la vacuna en los cuerpos menstruantes. Y esto sucede porque lo mismo que sucede siempre, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a que las investigaciones estén basadas en cuerpos tomados como norma, y los cuerpos tomados como norma no son cuerpos que menstruan, son cuerpos amenstruales, ¿no? Son los cuerpos de los varones normativos, ¿sí? Y cuando empezamos afortunadamente, y gracias a la ciencia, a vacunarnos contra la COVID-19 para empezar a sobrellevar un poco mejor esta pandemia, muchas personas que menstruamos nos empezamos a preguntar, che, ¿qué pasó? ¿No te vino la menstruación a vos tampoco? ¿Se te alargó? ¿Estás con mayor abundancia en tu periodo? Y nos empezábamos a preguntar entre nosotros en redes sociales y no teníamos a quién más ir a pedirle información, porque las personas que nos vacunaron no nos habían alertado sobre este efecto secundario, nuestros médicos no estaban al tanto de este efecto secundario, no había suficiente información sobre ese efecto secundario, y ahí recién es donde, cuando se empezaron a oír nuestras voces, empezaron a aparecer estudios sobre la relación entre la vacunación y la menstruación, que de paso, aclaro, no es peligrosa para las personas menstruantes la vacuna de la COVID-19, pero sí parece haber una correlación, ¿sí?, entre la inoculación y algún desajuste temporal en el ciclo menstrual. De haber tenido esta información, nos podríamos haber prevenido para no preocuparnos por algún embarazo no deseado, por ejemplo, o por algún problema de salud en nuestros organismos. Pero bueno, fue información que no tuvimos. Y otra de las cuestiones que están asociadas a este problema es que cuando empezaron a surgir los testimonios de las alteraciones en el ciclo, muchos científicos y médicos y mismo también funcionarios que estaban a cargo del manejo de la salud pública de la pandemia desestimaron estos testimonios. Porque también sucede que a las mujeres, a las personas racializadas, a las personas trans, etcétera, en general se nos cree menos cuando hablamos en el ámbito de la salud, ¿sí?, o de lo científico. Entonces tenemos un perjuicio identitario, ¿sí?, entonces, por el cual nuestra palabra y nuestro testimonio para dar cuenta de nuestra experiencia vale menos que los de otras personas, ¿sí? Tengo un caso, por ejemplo, de una conocida que estuvo en las pruebas de una de las vacunas, y cuando ella reportó que había algo extraño, en ese momento, con su periodo, uno de los médicos que estaba a cargo le dijo, no, andarás un poco loca vos, ¿no? No tenía absolutamente nada que ver para esa persona con lo que estaba pasando con la vacuna, ¿no? Así que este es un caso muy actual y sobre el cual se ha estado hablando mucho, y que está bueno que lo tengamos en cuenta como un caso paradigmático de qué pasa cuando no aportamos la perspectiva feminista y diversa en las investigaciones científicas. Bueno, por mi parte, comparto una reflexión. Estamos asistiendo pues a un ejemplo, este diálogo, de cómo la bioética, que mucho tiempo estuvo centrada en las cuestiones de la medicina, cada vez está incluyendo más temáticas, en el caso que a mí compete, relacionadas con la ética ambiental, desde una mirada feminista, una filosofía medioambiental feminista, que es el ecofeminismo. Entonces, desde este punto de partida, pienso en un ejemplo que nos ayude a comprender esto que mencioné sobre el concepto de cuerpo-territorio, que es una aportación desde los feminismos indígenas para la teoría feminista y la praxis feminista del mundo, ¿no? Entonces,
se me viene a la mente el caso de Berta Cáceres, que, digamos, simboliza en su vida, en su lucha y en su muerte, esta continuidad entre los territorios que habitamos, la naturaleza externa y nuestra naturaleza interna, que es el propio cuerpo. En su defensa del río Gualquerque contra el proyecto de una hidroeléctrica, en toda esta experiencia de trabajo en un grupo socioambiental, ella denunciaba explícitamente las prácticas sexistas que vivió y que, digamos, son inseparables, ¿no? Si no hay una crítica feminista sobre los movimientos ambientales, y que fue finalmente a parar en el asesinato de ella. O sea, cómo desde el inicio de la colonización, el despojo territorial fue acompañado de las violaciones multitudinarias de las mujeres indígenas. Esto lo seguimos viendo, esta continuidad entre cuerpos, territorios, en esa devastación de los territorios y el sexismo contra las defensoras ambientales, la amenaza constante sobre sus vidas hasta llegar al asesinato. Digamos, es un ejemplo tremendo de cómo opera esto del cuerpo-territorio. Sí, y aparte que creo que justo en este círculo vicioso que platicaba la doctora Suárez, se justifica en el imaginario colectivo esto, ¿no? O sea, como se desestima, se justifica esta como violencia estructural en contra de las mujeres, o sea, hablamos de, digamos, diferentes gradientes de violencia, pero desde la desestimación de la experiencia propia hasta la violencia a quien se atreve a cuestionar el status quo de la ciencia. No quería irme sin preguntar esta situación. Estamos hablando de la relación entre la filosofía crítica, la producción del conocimiento científico, que es preguntarle a la realidad, y las acciones que tomamos a partir de todo ese camino. Me interesa mucho que en esto que presentó la doctora Tapia sobre ecofeminismos, habla sobre dos posturas, digamos, filosóficas, frente a, pues, entender esto, ¿no? Que es la esencialista, que es entender que las mujeres naturalmente tenemos esta posibilidad de cuidados, que como sabemos que tenemos la responsabilidad de los cuidados a nivel doméstico, a nivel comunitario, y también la respuesta sería a nivel medioambiental. Y luego la constructivista, que digamos que se contraponen, donde dice que no, que esto es, que los cuidados pueden ser universales y no son esenciales de las mujeres, y no han sido puestos históricamente sobre las mujeres. Pero quería preguntarle a la doctora Tapia si considera que en esta justamente construcción del conocimiento, las dos posiciones surgen desde una perspectiva feminista, es decir, desde esta corriente feminista, y son dos respuestas posibles, pero esto se ha generado a partir de justo tener una visión crítica como sobre cómo nos explicamos la realidad, y lo esencialista no podría ser nada más la única posibilidad de contestarnos. Entonces, justo en esta cuestión de estar construyendo posibilidades de conocimiento y acción, la visión crítica puede dar varias respuestas distintas que se ponen a dialogar, y cómo esto pues amplía la posibilidad de generar conocimiento de acción, y también hablando ya, a lo mejor ya yéndonos un poco más, enfocándonos más a la cuestión bioética, ¿no? Que abarca muchas más cosas que solamente cómo se produce la ciencia médica, sino que ya metemos la bioética en cómo se entiende el mundo y cómo se entienden las acciones y la producción del conocimiento. Quería hablar como de esa parte que al momento que se hace, se critica y se piensa, pues. Bueno, es que hay una complejidad tan grande dentro de la teoría y la praxis ecofeminista que, bueno, por el corto tiempo del que yo he dispuesto, pues lo hice de esa forma, pero las cosas son tienen más matices de cómo pues, se planteó en esa dicotomía esencialistas-constructivistas. El problema en el momento de juzgar los ecofeminismos esencialistas es que algunos están muy vinculados con contextos culturales no occidentales
que no se toman en cuenta cuando algunas veces se descalifican estos esencialismos. ¿Sí? Que ciertos contextos culturales, como en el caso de Vandana Shiva, toda la recuperación que ella hace de la espiritualidad, de los principios femeninos en la espiritualidad en India, pero sobre todo la potencia que esto tiene para la movilización ambiental, porque las perspectivas conectadas con los esencialismos, aunque no sean totalmente esencialistas, como es el caso de Shiva, que, bueno, hay matices aquí. Pero en el momento del activismo, estos símbolos siguen siendo tremendamente potentes, ¿no? Por otra parte, el cuestionamiento que se hace desde el constructivismo, a mi juicio, es muy legítimo, de los peligros que entrañan el simbolismo de la mujer, madre, cuidadora, por todo lo que los peligros que implican respecto a retrocesos siempre posibles en lo conquistado por los movimientos feministas. O sea, esto es verdaderamente entendible porque durante mucho tiempo fue rechazada esta perspectiva y hasta la fecha el ecofeminismo sigue cargando, digamos, ese lastre. Cuando vas a hablar de esto, las personas muchas veces piensan que vas a defender o argumentar posturas esencialistas. Entonces, yo he tratado también en la presentación como de mostrar algunas confluencias a pesar de esta diferencia de punto de partida inconciliable entre estas dos posturas, pero también algunas de las cosas en las que coinciden y nos ayudan a entender pues de qué trata el ecofeminismo. No sé si alcanzo a responder a la pregunta. No, por lo menos, o sea, supongo que es una pregunta mucho más compleja, digo, que una respuesta mucho más compleja, pero por lo menos, claro que es importante entender justo, desmitificar estas dualidades necesariamente, ¿no? O sea, sino que hablar de esencialismo, como dijiste, hablar de símbolos, digamos, a lo mejor culturales y cosmovisiones que potencian el movimiento ecofeminista, pero que hay un peligro ahí. Entonces creo que eso lo dejaste muy claro y queda muy bien. Y entonces le preguntaría a la doctora Suárez lo complejo también que es entonces haber entendido históricamente a la ciencia como este cajoncito donde se tiene la razón, o lo que se entendía como razón, donde los afectos, las emociones y otras partes, digamos, de las dimensiones del ser humano no estaban consideradas como parte eh, también que se ponen a dialogar en la construcción del conocimiento y cómo esto complejiza eso. Entonces, a lo mejor escuchar a la doctora Suárez sobre esta situación. Sí, uno de los aportes fundamentales de las epistemologías críticas feministas tiene que ver con romper dualismos tan asentados como los de razón-emoción. El mismo conocimiento provisto por la ciencia nos muestra que no existe un ámbito separado de cognición y emoción en nuestros cerebros, en nuestra composición química, en nuestra propia biología, ¿no? Con lo cual, estos dualismos que siguen persistiendo en el modelo de hacer la ciencia y siguen persistiendo en el sentido común de cómo se comprende qué es lo que hace la ciencia, en la percepción pública de la ciencia, son, digamos, vetustos para la crítica, pero son todavía muy potentes en términos de sentidos cristalizados. Y es muy importante deshacernos de esas dicotomías en doble término, en términos, digamos, de jerarquía, de que haya uno de los pares de la dicotomía por sobre el otro, por ejemplo, que la razón sea más valorada que la emoción, cuando en realidad sabemos que son dos cosas que van conjuntas, que muchas veces la emoción nos lleva a hacernos preguntas más útiles o a generar posibilidades de conocimientos más interesantes. Pero también la sexualización, ¿no? La idea de que la razón es masculina y de que la emoción es femenina es una idea completamente falsa. Es una idea que ha sido abonada por la ciencia como instrumento de construcción de la ideología sexista y que no tiene por qué ser así. Y es parte justamente de las epistemologías feministas de sexualizar y de jerarquizar las dicotomías que hacen a la base de los conceptos a través de los cuales producimos conocimiento, y en eso los aportes de los ecofeminismos constructivistas, por sobre todo, digamos, tienen, tal como los ponía la autora Tapia González, ¿no? El trabajo con la desestructuración de las dicotomías es algo fundamental. Y, digamos,
desde las ciencias no sexistas podemos demostrar justamente que las mujeres no estamos biológicamente preparadas para cuidar y para ser empáticas, sino que es una capacidad que tenemos todos como seres humanos que podemos o no desarrollar de acuerdo a la socialización en las que estemos insertes. Y todo esto va a confluir, esperamos, ¿no? Desde una esperanza feminista a poder redistribuir los cuidados, y que no dependa más el bienestar de nosotros de la división sexual del trabajo, ¿no? En donde se nos asigna supuestamente por naturaleza una sola tarea y ninguna otra más. Muchísimas gracias a ambas. Creo que vamos a ir terminando porque quedamos en tener 1 hora y media, pero finalmente nada más me gustaría tener su reflexión final. Después de tan brillantes exposiciones y tan bonito diálogo, ¿cómo esperarían ustedes o cómo visualizan o cómo esperan, a lo mejor hasta desde la esperanza, ¿por qué no? Que el feminismo contribuya a ampliar estas reglas bioéticas que son requisito en la construcción del conocimiento y en las intervenciones de políticas, o sea, tanto públicas como desde el activismo. Entonces, dejaría esa pregunta como para cerrar la mesa, no sin antes agradecerles su participación, y decirles que nos acompañamos entonces no solamente en el 8 de marzo, sino de aquí en adelante en toda la historia que tiene que ser también contada desde las mujeres y para las mujeres, o desde las mujeres para toda la sociedad. Entonces, muchas gracias. Dejo esa pregunta en la mesa y les doy la palabra. Bueno, yo simplemente me gustaría agregar como reflexión final que todas estas ideas que estamos peloteando entre colegas latinoamericanas son fundamentales para el desarrollo de una teoría feminista latinoamericana. Creo que es nuestro momento, ¿no? Porque justamente los activismos latinoamericanos feministas están a la vanguardia absoluta hoy en día en relación con el resto del mundo, y me parece que es un gran momento de que con todas las herramientas que se han podido construir dentro del feminismo planetario empecemos a construir una epistemología feminista latinoamericana que pueda tener presente las voces múltiples que existen en nuestro territorio y que puedan realmente desarticular las bases conceptuales occidentales y europeas de la producción de conocimiento para poder generar conocimientos sobre nuevas bases. Y yo tengo realmente la esperanza de que el feminismo latinoamericano tiene un rol muy importante en este trabajo. Bueno, pues finalmente considero que estas reflexiones filosóficas y feministas sobre la problemática medioambiental nos dan algunas luces sobre el futuro hacia el que queremos ir. Los datos de que se dispone sobre la severidad del impacto del cambio climático sobre la cultura como la conocemos no son nada alentadoras. Por eso es tan importante no olvidar una mirada feminista en el momento de pensar el futuro hacia el que queremos ir en esta tremenda complejidad que señala este contexto de crisis socioambiental. No podemos renunciar, o sea, la mirada ecofeminista es fundamental si es que queremos ir hacia un mundo digno de ser vivido, porque de otra forma las crisis, lo sabemos por la historia del feminismo, ponen siempre en riesgo lo ganado para el movimiento de mujeres. Y la crisis socioambiental, con todas sus matices, desde luego no es la excepción. Por eso es tanto para la creación de política pública, para la construcción de esas nuevas sociedades sostenibles, no olvidar los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ambas y muchísimas gracias a la comisión que nos ha invitado aquí para poder exponer y compartir en el marco del Día de la Mujer estas ideas sobre la construcción del conocimiento desde el feminismo, los ecofeminismos y la bioética. Pues muchas gracias y gracias a quien nos escucha. Hasta luego, que tengan un lindo día.